de los líderes de las iglesias en esto, ¿no? Yo Sí. creo que ahí, me parece que ahí también radica la clave, ¿no? En que nuestros líderes de las iglesias, ¿no? Tanto nuestros pastores, nuestros presbíteros, todos, ¿no? Todos tengamos ese objetivo. Walter, por favor, con la hermanita. María, pongo ya a grabar, comenzamos, ¿está bien? Ya, a ver, yo pienso, sí, ya entonces vamos a tener este tiempo para poder iniciar. Un momento. Tú nos das la señal, amigo. A ver, hermanos, puedan apagar sus micrófonos para que no haya ningún tipo de interferencia. La sesión va a estar grabada y luego subida a cuenta YouTube. Recording in progress. Muy bien. Bien, hermanos, amados hermanos, pastores, presbíteros también que nos acompañan en esta oportunidad. Muy agradecidos por su asistencia, por su participación. Sabemos que no es fácil a veces nuestro tiempito, pero gracias, hermanos. Eso indica digamos, el interés de poder también conocer más de este tema muy importante, ¿no? Cómo generar un movimiento de plantaciones de iglesias. Agradecemos también de todo corazón al pastor y expositor Andrés Garza, quien está con nosotros, y quien también va a tener, digamos, esa sabiduría, esa enseñanza para poder darnos ahí esas pautas, ¿no? Esos principios como para poder nosotros también fomentar dentro de nuestra institución el tema del movimiento de las plantaciones de iglesias. Voy a orar y luego voy a dar parte al pastor Roger con unas palabras y luego ya, sin más preámbulos, entonces vamos a tener a nuestro expositor, ¿sí? Vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, te damos gracias, oh Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tus cuidados. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias, oh Señor, por todo lo que tú haces en nuestra vida. Muy contentos, oh Señor, muy felices. Nuestro corazón, oh Señor, se alegra y se dispone en poder, oh Señor, estar a nuestro pastor también, Andrés Garza, con este tema, oh Señor, que es de mucho interés y de mucha ayuda, Señor, para nuestras iglesias en las cuales nosotros trabajamos. Gracias, Señor. Bendice este tiempo, Padre. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pastor Roger, un saludo para todos y luego ya damos parte al pastor. Gracias. Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas. En esta oportunidad estamos contentos de tener al pastor Andrés Garza del CPPI, en primer lugar, que tiene que ver con iglesia, en la cual está abocado el coordinador, pastor Gamaliel, que es para identificar líderes y campos de misión. El segundo objetivo es acompañar a las iglesias en la labor de plantar nuevas iglesias. En tercer lugar, generar un movimiento con visión de plantación de iglesias, entendiendo que en la IEPRP no hemos tomado en cuenta esta tarea urgente que nos desafía el Evangelio del Señor Jesucristo. En cuarto lugar, también es recoger testimonios de vida transformados por el Evangelio. Entonces, esos objetivos que quiero señalar y agradecer una vez más, entonces, al expositor, al pastor Andrés Garza y a todos los que están presentes para este webinar. Muchas gracias, bendiciones. Muchas gracias, Pastor Roger. Yo creo que hemos escuchado entonces cuáles son los objetivos del CPPI y los motivos por los cuales se nos convoca también el día de hoy a poder
poder escuchar, poder atender. Yo creo que Pastor Andrés de mucha experiencia en este trabajo. Entonces, Pastor, sin más preámbulos, vamos a recibir a usted con el tema cómo generar un movimiento de plantación de iglesias. Pastor, Dios le bendiga. El tiempo es suyo, Pastor. Muy bien. Quisiera decirles, voy a tratar de hacer un poco interactivo la exposición. Entonces, quisiera pedirles, en lo que sea posible, puedan abrir sus cámaras, porque me gustaría que pudieran participar. Entonces, si pueden abrir sus cámaras, y hay veces que el internet no nos permite abrir la cámara, pero si se los permite, ábranlas. Y los que no la abran son a los que les voy a preguntar más cosas. Entonces, me da mucho gusto volverlos a ver. Ya estuve en una reunión un poco diferente, pero creo que con la mayoría de ustedes, hace ya algunos meses, y me da gusto, Roger, Gamaliel, el equipo de la Iglesia Presbiteriana en el Perú, que estén buscando estos encuentros, que estén buscando esta visión. Desgraciadamente, no es muy común, y no estoy hablando de Perú, estoy hablando de Latinoamérica, ¿sí? O sea, estoy hablando de toda Latinoamérica. Entonces, no es muy común buscar este tipo de encuentros, de ir creciendo en una comunidad en el Evangelio, de tal forma que podamos tener una visión para plantar más iglesias y trabajar juntos. Y miren, si ustedes, yo creo que deben de saber, son presbíteros o pastores. Acá en México le llamamos a los presbíteros ancianos de iglesia. Por eso tengo que acostumbrarme que allá les dicen presbíteros para no equivocarnos. Acá los presbíteros en México somos los pastores, y los ancianos son los ancianos, son los presbíteros para ustedes. Entonces espero no equivocarme en esta plática y de repente decir ancianos y no sepan de qué estoy hablando. Entonces estoy hablando de los presbíteros, pero tanto presbíteros como pastores. Yo creo que si reflexionamos un poco en lo que la palabra presbiteriano significa, yo creo que vamos a encontrarnos con algunas sorpresas. Pero miren, no quiero ocupar mucho tiempo en esto. Hay veces que me han dicho, es que somos presbiterianos, por eso tenemos piano y órgano. O sea, eso no es ser presbiteriano, eso es parte, pero no es ser presbiteriano. O somos presbiterianos, la Biblia es la única regla de conducta. Bueno, eso sí nos identifica como presbiteriano, ¿sí? Pero la palabra presbiterio significa una comunidad en el Evangelio, trabajando juntos por una misma causa, que es el Evangelio de Cristo. Entonces, la palabra presbiteriano ya de hecho es un movimiento, debe ser un movimiento. Pero desgraciadamente no lo es. Nos olvidamos mucho de por qué somos presbiterianos, ¿sí? Y el significado fundamental, y enfatizamos muchas otras cosas, pero no realmente lo que las escrituras nos dicen en Hechos 15. O sea, el funcionamiento de un presbiterio es trabajar juntos. Es trabajar juntos por una sola causa, ¿sí? No es nada más disciplinar, no es nada más tomar acuerdos en las reuniones, no, va más allá, es trabajar juntos por una causa, y esa causa es Jesucristo,
Sí, es el evangelio. Es por eso que en Hechos 15, por ejemplo, esta conversación inclusive entre apóstoles, se daba en conjunto. Es decir, no había un apóstol mayor que diera las órdenes a todos los demás y les dijera lo que tenían que hacer. Era en conjunto los que tomaban las decisiones. ¿Sí? Entonces, Pablo trajo a el presbiterio, ¿sí? Su posición con respecto al entendimiento del evangelio, y el presbiterio dirimió, evaluó y tomó una decisión, ¿no? Entonces, trabajar juntos de una manera es de una manera muy particular. Entonces, un movimiento del evangelio, eso es ser presbiteriano. Y quería empezar con esto porque quiero animarles a que esto no es solamente un conversatorio, esto no es solamente, es ir a las bases de quiénes somos, ¿sí? Yo soy presbiteriano, pero desgraciadamente me entristece ver que no practicamos el presbiterianismo en realidad, ¿sí? Somos muy individualistas, ¿sí? Cada uno quiere hacer su propia visión, cada uno quiere hacer sus propias plantaciones, cada uno quiere hacer su propio esfuerzo, su propio trabajo, ¿sí? Y a veces hasta competimos entre nosotros. ¿Quién es la iglesia más grande? ¿Quién es el pastor que predica mejor? ¿Quién es? Sí, y hasta competimos, ¿no? Y luego para rematar un poco más, mi tristeza es que entre los presbiterianos es donde más se ve este individualismo, cuando nosotros deberíamos de poner el ejemplo a todas las demás denominaciones del trabajo conjunto, ¿sí? Del trabajo de movimiento del evangelio, ¿sí? Y vamos a ver un poco esto, se van a dar cuenta por qué quise empezar con esto a través de la presentación. Creo que sí puedo presentar, ¿verdad? ¿Puedo compartir pantalla? Sí, sí, ¿verdad? Perfecto. Sí, aquí está. Déjame compartirles esto. Sí, se está compartiendo, ¿verdad? Sí, muy bien. Mira, quisiera hacerles estas dos preguntas. Lo voy a quitar para después ver las caras y preguntarles a los que no abrieron su pantalla, ¿verdad? Como dije al principio. Mira, quiero que veas esto. ¿Qué quisieras que Dios hiciera hoy por tu ciudad? Algunos están en Lima, otros están en Arequipa, otros están en Cusco, otros están, no sé, ¿cuál es tu ciudad donde estás? Piensa en tu ciudad. ¿Qué quisieras que Dios hiciera hoy por tu ciudad? Y luego después piensa qué quisieras que Dios hiciera en tu ciudad a través de ti y de tu iglesia. Pensemos en estas dos preguntas. ¿Qué quisieras que hiciera Dios en tu ciudad? Vamos a ver, vamos a hablar un poquito sobre esto y de ahí necesito que ustedes me llenen algunas ideas. Tu ciudad primero. Dime una sola cosa, no me vayas a decir todo un sermón, ¿sí? ¿Qué quisieras que hoy Dios hiciera por la ciudad de Lima, Arequipa, Cusco? No sé, cualquier ciudad que esté representada aquí. Sí. Mario Pensando, Rodríguez, ya ves por no tener la cámara puesta, ya te balconeé, decimos acá en México. ¿Qué quisieras que Dios hiciera en tu ciudad, Mario? Sí, pastor, buenas noches. Yo quisiera que Dios haga con por mi ciudad, que perdone nuestros pecados y que podemos acercar a Él. Y por la misericordia de Dios. ¿A qué ciudad te refieres? Lima, pastor. Lima. Estás en Lima tú. Sí, sí. Muy bien. Ok, bueno. Que Dios perdone nuestros pecados. ¿Y qué dijiste?
que nos perdone nuestros pecados y que Dios tenga misericordia de su creación, acerca de los que creemos, y claro, como decía, que tenga misericordia. Muy bien. ¿Qué más? Alfredo Guillén. Alfredito, ¿andas por ahí? A lo mejor necesitas que parece que estás muteado. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Dele. Levante la mano, pónganle ahí la señal de la mano levantada para hablar. ¿O quieres que tu ciudad se quede como está? Buenas noches. Buenas noches, hermanos. Yo le pediría a Dios, ¿no?, que nos unieran, ¿no?, primero a todos los cristianos en un solo fin, ¿no?, una unidad, como dice su palabra, ¿no? Creo que eso falta, ¿no? No solamente en la sociedad, creo que todos los cristianos, ¿no?, que nos diera esa unidad, hermano. Oh, se estuvo cortando un poco, pero creo que entendí que Dios nos uniera. Eso es, ¿verdad? Que Dios nos uniera como cristianos en la ciudad. ¿En qué ciudad estás? En Lima. Lima también. Excelente. ¿Qué más? Buenas noches. Rafael quiere hablar. ¿Quién, perdón? Rafael ha levantado la mano. Dale, Rafa. Dios permita un avivamiento en Lima. Un avivamiento en Lima. Imagínate que pudiera pasar. Que Dios permita una verdadera reconciliación y paz social. Wow. El Evangelio. En Lima. Imagínate en esa ciudad de esa manera. Dale, Robin. Buenas noches, pastor. Un privilegio estar acá en el grupo. Que en mi ciudad y en todo el ámbito, yo estoy en Amazonas, que conozcan que el Señor Jesucristo es el Salvador, Rey y Señor de todos, y que todos tengan vida eterna. Amén. Amén. Muy bien, ahora vamos a la segunda pregunta. Fíjense bien, tengan en mente las respuestas que dieron, porque las vamos a utilizar. La segunda pregunta: ¿qué quieres que Dios haga en tu ciudad a través de ti y de tu iglesia? ¿Qué quisieras que Dios hiciera a través de ti y de tu iglesia? Ahora ya es más particular. Ya no es qué Dios hace en toda la ciudad. Ahora es a través de ti. Tú como pastor, tú como presbítero y de tu iglesia. Que Dios que me haga primero el evangelio, que me transforme. me aguanta. A ver, uno por uno. Déjame ver. Ya, yo. Ok, dale. Espero que el Señor me transforme, primero a mí. Ok. Y pueda también las personas de mi entorno familiar pueden experimentar cambio y transformación y mostrar fruto del Evangelio. Porque a veces hay hermanos que dicen ser cristianos, pero que sin embargo no muestran compromiso hacia el Evangelio, siempre tienen sus cosas, ¿no? Ahora, y acuérdate, la pregunta es a través de ti. ¿Qué quisieras que Dios hiciera? ¿Qué tendrías que hacer tú para que eso sucediera? Tendría que explicar el Evangelio, presentar plan de salvación y acompañarlo. Y cercionar a cada cristiano, si es convertido o no. Es una tarea grande. Trato de hacer eso. Sí. Ok. Ahora sí, no veo tu nombre. Pastor Ever. Ever. Pastor, muy buenas noches, y con cada uno de ustedes también igual. Me gustaría que Dios me utilice
como plazca a Él, para poder llevar el Evangelio a cada hogar, a cada familia, a quizás algunos colegios y algunos ministerios. Muy bien, que tú dices. ¿Y qué de tu iglesia, Mario o Antonio, Clementina? ¿Qué de tu iglesia? ¿Qué quisieras que Dios hiciera a través de tu iglesia en tu ciudad? Cualquier otro. En mi caso, bueno, pasaba a la segunda pregunta, lo que Dios quisiera que, bueno, a través de mí pudiera hacer en esta ciudad. Sufrimos de mucha crisis en el ámbito doctrinal, hay muchos grupos cristianos, pero con es un poco fuera del perfil doctrinal, pastor. Hay mucha crisis en tener una fe sólida. Ok. Muy bien. ¿Qué quisieran que hiciera a través de tu iglesia? Elmer, creo que ibas a hablar. Bueno, hay dos Elmer aquí. Buenas noches. Sí, primero por mí, que mi corazón sea transformado diariamente y que mi iglesia pueda continuar predicando el Evangelio de manera visible, ¿no? Con acciones prácticas, concretas, comenzando con el barrio, ¿no? Donde estamos, la localidad donde nos encontramos. Ok. Un último. Comparto la idea de también, ¿no? La idea de ser renovado cada día por el Señor y que espero que de mi iglesia hacia la sociedad. Es que, como dice Juan, ¿no? En esto conoceréis que verdaderamente son mis discípulos si tuvimos amor los unos por los otros, ¿no? El que nos amemos y eso demos un buen testimonio hacia los demás, ¿no? Sí, exacto. Exacto. Si no empieza con nosotros, va a ser complicado, ¿no? Si nosotros no damos el ejemplo, si nosotros no somos transformados, ¿cómo queremos que Dios nos use para transformar? ¿Verdad? Ahora, fíjense bien cómo estamos hablando de las ciudades. Estamos hablando de la ciudad de Lima, estamos hablando de ciudades de 10 millones de habitantes, estamos hablando de transformar una ciudad, estamos hablando de unir a la iglesia de una ciudad, lo que estuvieron diciendo, ¿no? Ahora, ¿ustedes creen que tu iglesia o tu denominación pudiera hacer esto solamente? ¿Crees que se pudiera hacer? ¿Qué piensas? Pastor, bueno, creo que nosotros debemos ser entes motivadores y generadores de ideas. Cómo llegar o con qué estrategias llegar a cada lugar en donde nosotros nos planteemos como objetivo. Sí. Exacto. Ahora, lo que están diciendo es una tarea complicada, es una tarea difícil, sí. Es una tarea que no es posible hacer por una sola iglesia o por un solo pastor. No importa quién seas, no importa de qué denominación seas, no importa qué tan grande sea tu iglesia, la ciudad es mucho más grande. La cultura, la sociedad es mucho más grande, va más allá. ¿Sí? Si de veras quieres ver un cambio en tu ciudad, lo que se necesita es un movimiento del evangelio, conjunto, colaborativo, ¿sí? Y no una sola iglesia, sino de iglesias, instituciones, líderes, organizaciones que trabajen en
en forma conjunta para formar este movimiento. Ningún movimiento del Evangelio ha sido desarrollado por una persona o una organización o una denominación. Ninguno. El movimiento de Reforma, por ejemplo, no fue una persona, fueron varias importantes, pero cientos de personas no tan visibles como Martín Lutero, como Calvino, como todos los reformadores, ¿no? Pero tampoco una sola denominación. No hubo una sola denominación entre ellos. Fueron varias, ¿sí? Y fue un movimiento de reforma. Un movimiento que trajo reforma, que trajo transformación en el Evangelio. Entonces, lo que ahorita vamos a ver es esto, precisamente, lo que llamamos, o lo que algunos de ustedes han escuchado como ecosistemas del Evangelio. Y vamos a ver qué es ecosistema ahorita, no se preocupen, no, ahorita lo vamos a ver. Pero estos ecosistemas instrumentan movimientos urbanos del Evangelio. Entonces, ¿qué es un ecosistema? Vamos a ir viendo esto poco a poco. Pero fíjate, si a ti te gustaría que sucediera todo esto que dijiste en tu ciudad, imagínate en los siguientes 10 años. Imagínate tu ciudad, imagínate Lima. Imagínate Lima con esa desunidad, imagínate Lima con estos problemas sociales, estos problemas de drogadicción, estos problemas de crimen, estos problemas de falta de doctrina sana, estos problemas que hay en la ciudad. ¿Qué pudiera suceder en 10 años? Hay un dato muy interesante. 10 años pudieran ser suficientes para el inicio de un cambio fundamental en el caminar de una ciudad, ¿sí? En el caminar de una sociedad como la sociedad limeña, ¿sí? 10 años no transforman toda la sociedad, pero son suficientes para desarrollar el inicio de una transformación, siempre y cuando en verdad se desarrolle un movimiento. Ahora, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Creo escuchar algo, pero bueno, va a haber tiempo para preguntas. Pero algo que es muy importante es que podamos ver cómo se forma ese movimiento, cómo podemos instrumentar vamos a ver, pero cómo se van gestando estos movimientos. A veces queremos avivamientos, alguien por ahí mencionó avivamientos en la ciudad, pero por avivamiento queremos ver lo que sucedió allá no recuerdo la ciudad en los Estados Unidos, que de un día para otro había gente y gente orando y gente cantando, y yo creo que sí es un avivamiento. Pero no es lo que la Biblia describe como un avivamiento. Lo que la Biblia describe como un avivamiento es lo que sucedió con la venida del Señor Jesús, que poco a poco fue formando sus discípulos. 3 años tardó para formar 12 discípulos, imagínate, 3 años, ¿sí? Y después 70 años para formar una iglesia que iba a empezar a ser perseguida, ¿sí? 300 años para encender la iglesia cristiana del futuro, ¿sí? Y luego llegó hasta el 1500 para una reforma y un movimiento. Entonces, los movimientos no se dan de la noche a la mañana, los movimientos se dan despacio, pero se dan firmes. Los movimientos se dan tal vez en años, puede ser, ¿sí? Pero se dan con pasos firmes. Entonces alguien preguntaba al principio, antes de comenzar, ¿qué pasos hay que dar?
Bueno, esos son los pasos que hay que empezar a descubrir y esos son los que me gustaría que vieran en los principios en esta exposición, ¿sí? Pero un movimiento del evangelio no se da rápido. No se da en la presidencia, no sé cómo le llaman al presidente de la asamblea allá en Perú. ¿Cómo se le llama? Moderador, presidente. Roger, creo que tú eres el líder principal. Presidente. Presidente. Se dice presidente, allá en los Estados Unidos moderador. Bueno, no se da un movimiento no se da en un ejercicio de un moderador o de un presidente. Tal vez puede iniciar, y eso por eso les decía que me da mucho gusto verlos de nuevo, porque de alguna manera los líderes que ahorita tienen están pensando en cómo iniciar un movimiento. Y después vendrán otros, porque tal vez ustedes como líderes sembraron, pero vendrán otros que van a regar. Y ese movimiento, posteriormente, lo va a hacer crecer Dios, el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, un movimiento no se da de la noche a la mañana, como un avivamiento no se da de la noche a la mañana normalmente. Hay avivamientos extraordinarios, puede ser, y el Espíritu de Dios puede hacerlo, pero normalmente los medios que Dios utiliza, los utiliza con personas caminando poco. Primero es esto, es ver algo que quieres ver diferente en tu ciudad, y es cómo verlo y cómo desarrollarlo ahora. Fíjate bien, ¿te gustaría ver algo como esto? Cristianos, limeños, sirviendo generosamente por toda la ciudad. ¿Sí? Limeños sirviendo generosamente por todas partes de la ciudad. Imagínate ver esos ciudadanos cristianos, algunos presbiterianos, algunos metodistas, algunos bautistas, pero por toda la ciudad esparcidos, sirviendo de una manera generosa a la ciudad, no solamente compartiendo el evangelio con palabras, sino con hechos, viviendo el evangelio, en otras palabras, ¿sí? ¿Qué otra cosa? ¿Te gustaría ver esto? Nuevos negocios, nuevas instituciones civiles, fundados con principios cristianos. Nomás piensa en esto. Imagínate que nuevos negocios de restaurantes, de souvenirs, de hoteles, oficinas, empiecen a surgir con principios del evangelio, fundamentados en principios del evangelio. Parece imposible, pero es posible, porque ya lo estamos viendo en muchas partes. Pero imagínate que Lima empiece a ver esto, nuevos negocios, y no estoy diciendo que sean negocios cristianos, no estoy diciendo que sean negocios que en el anuncio le pongan el pescadito de cristiano, y soy cristiano. No estoy hablando de eso, estoy hablando de principios fundamentales del evangelio, en el que en un banco el banquero se preocupa por aquel que va y pide dinero, se preocupa por aquel que ahorra dinero en su banco, que le cuida su dinero, que no está viendo solamente por su negocio, sino por el cliente. Aquel banco que todos los trabajadores que trabajan internamente son cuidados, tienen seguro social, tienen prestaciones, tienen un buen salario, ¿sí? Principios cristianos del evangelio. A eso me refiero con principios cristianos, ¿sí? Y luego, creyentes integran su fe con su trabajo, de tal forma que cada trabajo es una actividad del reino. Ya hay 20 iglesias en la ciudad de Lima, y esas 20 iglesias tienen
supongamos que tienen 1000 personas, 1000 miembros, y esos miembros tienen su propio trabajo, y cada lugar donde trabajan se convierte en una actividad del reino de Dios. ¿A qué me refiero con el reino de Dios? No evangelio con palabras, sino con ética cristiana, con pensamiento cristiano, con nuevas ideas, porque son cristianos, con ser creativos, porque son cristianos. Fíjate que asisten los creyentes, que integren su fe con su trabajo, en cada lugar de trabajo. Imagínate, son 1000 lugares donde la actividad del reino se va a ver. Cristianos se integran a posiciones de liderazgo en la ciudad, políticos, banqueros, constructores, líderes sociales, líderes de una comunidad, sí, no sé cómo le llaman allá, las colonias, nosotros le llamamos en Monterrey colonias, los vecindarios, bueno, que trabajen y sirvan y se conviertan en líderes en su vecindario, ¿sí? Y que puedan servir desde ese liderazgo cristiano. Imagínate esto, imagínate esta ciudad con este tipo de gente. Cristianos e iglesias equipan, apoyan y comisionan artistas en la ciudad. Que el arte sea transformado, sea transformador. Que el arte sirva para florecer a la gente en lugar de empobrecer, ¿sí? Como la música que empobrece y no la música que enriquece. Y no estoy hablando de música que enriquece solamente la música cristiana. La música no cristiana inclusive, pero que enriquece, que habla del verdadero amor, que habla de las verdaderas relaciones, que habla de las verdaderas necesidades de la gente, ¿sí? En su letra, etcétera. Líderes de influencia que dispongan del poder, de la riqueza y de la influencia por el bien de los marginados. Diferentes grupos sociales y culturales siendo alcanzados, no solamente un tipo de gente siendo alcanzado en Lima, pero que empiecen a alcanzar a los venezolanos que viven ahí, que empiecen a alcanzar a los haitianos, que empiecen a alcanzar a los cubanos que viven en Lima, que empiecen a alcanzar a los colombianos que viven en Lima, ¿sí? Diferentes grupos sociales y culturales siendo alcanzados con el evangelio. Diversidad de denominaciones y organizaciones sirviendo juntos por el evangelio. Por ahí alguien mencionó esto, la unidad del evangelio. ¿Qué piensas de esto? ¿Crees que por ahí alguien puso que alcancemos a las cárceles? Imagínate que puedas realmente llevar el evangelio en palabra y el evangelio en obra a las cárceles, ¿sí? Imagínate una ciudad así. Imagínate una ciudad donde el inmigrante es bienvenido y no es rechazado, donde el racismo es contrarrestado con misericordia y amor, ¿sí? Imagínate esto, ¿sí? Entonces, esto es lo que un movimiento, si tú estás pensando en que necesitamos un movimiento del evangelio, estás pensando en esto. O a lo mejor no, a lo mejor pensabas que era algo muy limitado, que era un movimiento nada más para tener campañas evangelísticas. Y bueno, sí, pero eso es pequeño a comparación de todo lo que se puede hacer en una ciudad, ¿sí? Un movimiento del evangelio realmente tiene un compromiso con toda la ciudad, ¿sí? Y sí, es cierto, dice Rafael, las empresas tienen sus lógicas de utilidades, siguen esas reglas y fracasan muchas de ellas. Y bueno, ¿cómo superar estas barreras? Bueno,
El Evangelio te da las respuestas, Rafael, nos da las respuestas a todo esto, y para eso hay algo que llamamos entrenamientos de fe y trabajo. Por ahí Roger, Elmer y otros han estado y han conocido esto, ¿sí? De cómo superar esas barreras que las propias empresas ponen a los trabajadores, por ejemplo. Límites con salarios muy pequeños a comparación de lo que debería de ser, sin seguro social, ¿sí? No sé, diferentes reglas que puede haber, pero cómo el Evangelio puede transformar esto. Bueno, a lo mejor no vamos a ver esto en esta presentación porque no es el caso, pero los invito después a pensar un poco más sobre fe y trabajo, ¿sí? Seguimos adelante, o hay alguna pregunta, comentario que quieran hacer. ¿No? De repente, algún pastor o hermano o líder quisiera preguntar, por favor. Que hable o que calle para siempre. Yo noto que es un trabajo bastante comprometedor. Mi esposa perdió el trabajo por trabajar con honestidad. Ella es ingeniero químico, es de nivel elevado, y entró a una empresa estatal. Sí. Y entonces había un proyecto de regular inversión en una región que estaba pésimamente mal llevado, y le pidieron que ella lo firmara. Y dijo no. Entonces, bueno. Y ella salió contenta, ¿eh? Es decir, porque dijo, vale más mi prestigio que salir comprometido y terminando en problemas. Entonces, siempre hay estas luchas, la ética evangélica en estas lógicas de la picardía, de la utilidad. Y mucho de esto le sucedió a Jesús. ¿No Jesús quería traer, por ejemplo, el Sermón del Monte? Felices son los pobres, porque de ellos alcanzan misericordia, ¿sí? El Sermón del Monte es una ética totalmente contraria al pensamiento del mundo, ¿sí? Pero sin embargo vemos que funciona, ¿sí? Y yo creo que, bueno, en este caso perdió el trabajo, pero yo creo que ella hizo lo correcto, ¿sí? Y seguimos adelante, porque lo que unos desechan para seguir en su camino incorrecto, otros valoran y hay transformación, ¿sí? Entonces, sí, no, es un trabajo pesado, ¿no? Esto del evangelio, esto de ser cristiano, esto de iniciar un movimiento del evangelio en una ciudad, es muy grande, es más grande que nosotros. Es más grande que nosotros. Por eso necesitamos pensar, reflexionar en estas cosas, y de veras es lo que estamos haciendo en muchas ciudades. Hemos tropezado mucho, pero ha habido mucho avance, y uno de los avances que se empiezan a ver ya, así las primeras gotas de avances, es precisamente ahí en Lima, ¿sí? Con algunos aspectos muy interesantes que están sucediendo. Entonces, vamos adelante, y el caso es continuar a pesar de, y luchar la buena batalla de la fe, como dice el apóstol Pablo, ¿no? Entonces, ahora, fíjate bien, ¿qué crees que se necesite para ver esto en tu ciudad? ¿Qué piensas que se necesite? ¿Valor? ¿Sí? ¿Se necesita ética cristiana? Sí. ¿Se necesita valentía para hacer esto que hizo la esposa de mi hermano Rafa? Sí. Pero hay algo más que se necesita, y es precisamente lo que estamos viendo ahora. Fíjate bien, más que plantar iglesias,
más que plantar iglesias, necesitamos ayudar a cambiar de rumbo a nuestras ciudades. Sí. Muchas veces nos enfocamos tanto en plantar más iglesias que perdemos el objetivo de plantar más iglesias. Pero plantar más iglesias no es suficiente. Lo que necesitamos es que estas iglesias que estamos plantando puedan ayudar a cambiar de rumbo esas lógicas, esas éticas empresariales que no son las adecuadas. Y no son las adecuadas no solamente en nuestro ámbito cristiano, evangélico, no son las adecuadas para cualquier persona. No son las adecuadas para tener salarios dignos, no son las adecuadas para tener los cuidados necesarios, no son las adecuadas para velar por el trabajador, velar por el cliente, más que velar solamente por el negocio. Pero todos hacemos esto. Entonces, lo que necesitamos ver en movimiento es que aún los pastores tengan en mente que más pastorear sus iglesias, oigan esto, más que pastorear sus iglesias, necesitamos pastorear las ciudades. Necesitamos tener en nuestra mente que mi iglesia no es solamente a lo que me llamó el Señor, sino a lo que me llamó el Señor es a ser fiel a Él, a través de mi iglesia, extender el reino de Dios en toda la ciudad donde estoy situado. Entonces, plantar una iglesia no es la meta. Es para qué vamos a plantar esa iglesia, es la meta. Y lo que queremos ver es cambiar la sociedad, transformar la sociedad, transformar el rumbo a la que van. ¿A dónde van estas ciudades? ¿Sí? Y para eso necesitamos un movimiento del evangelio con nuevas y renovadas iglesias, líderes bien entrenados y ministerios urbanos colaborando juntos por el evangelio. ¿Sí? Pastor que estás aquí, presbítero que estás aquí, no solamente lidera tu iglesia, no solamente pastorea tu iglesia, pastorea y lidera a la ciudad. Ve por la ciudad, ama tu ciudad a través de tu iglesia. No te olvides de tu iglesia, obviamente, sino es a través de tu iglesia que vas a amar a tu ciudad. ¿Sí? Entonces, viendo esto, ¿qué es una ciudad para ti? Una ciudad es un organismo vivo compuesto por diferentes estructuras y dinámicas sociales, culturales y espirituales. Y hasta aquí quiero detenerme un poco. ¿Por qué las ciudades? ¿Por qué Jesús fue de ciudad en ciudad? ¿Por qué Pablo fue de ciudad en ciudad? ¿Por qué Pedro fue de ciudad en ciudad? ¿Por qué Dios en Génesis, desde Génesis 4, desde Génesis, empieza a construir las ciudades? Sí. ¿Por qué creen esto? ¿Por qué las ciudades le interesan a Dios? ¿Por qué piensas? ¿Qué piensas por qué es importante la ciudad? Abre tu micrófono y contesta esta pregunta. Lanzando una idea solamente para continuar conversando, ¿es lugar de influencia? Ándale. Eso es súper importante. Las ciudades son los lugares de mayor influencia. No son los pequeños pueblos o las pequeñas mini ciudades. ¿Sí? Son las ciudades medianas, las ciudades grandes, las que tienen mayor influencia. Dice Tim Keller, conforme la ciudad camina el país entero. ¿Por qué? Porque en las ciudades hay esa influencia. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué tipo de influencia? Ever. Creo que tenemos que pensar de que la Biblia nos dice que las 99 están en la iglesia, edificándose, recibiendo el alimento espiritual.
pero esta perdida es por la cual ha venido nuestro Señor. Y los perdidos están fuera de la iglesia, fuera de nuestro contexto, fuera de las cuatro paredes en donde podemos cantar, alabar, ayunar y todo ello. Y creo que ese es el enfoque principal que nosotros estamos descuidando. Ok, eso es perfectamente cierto. Pero eso lo podemos hacer en un pueblito de 100 habitantes o en una ciudad de 10 millones de habitantes. ¿Pero por qué una ciudad? Hay una diversidad cultural y hoy en día la ciudad no duerme, está despierta, está despierta, nos desafía a un nuevo ritmo. Es el Evangelio. Y esa diversidad cultural, ¿hacia dónde está llevando al país? ¿Verdad? Así es. O sea, ¿a dónde vienen los inmigrantes? A las ciudades, porque ahí hay trabajo, escuelas, hospitales, ¿sí? Y por eso hay esa diversidad cultural. Sí, ¿sabes una cosa? En Perú, el 72% de las personas de Perú, ¿sí?, viven en las 8 ciudades más grandes de Perú. Y el 20, ¿qué dije? 72, 28%, ¿sí? 28% viven fuera de la ciudad. Y ese es otro motivo por qué la ciudad. La gente está ahí. La mayor parte de la gente está ahí. Si el evangelio llega a una ciudad, va a llegar a los pequeños pueblitos alrededor de las ciudades. Ahora, a lo mejor te sorprende esto, pero ¿sabes dónde están las iglesias? ¿Cuál es el porcentaje de las iglesias de Perú en esas 8 ciudades? ¿Sabes cuál es el porcentaje? Dale, trata de adivinarlo. ¿Qué porcentaje del 100% de las iglesias, todas las denominaciones, ¿sí? ¿Sabes qué porcentaje de la iglesia está en las ciudades? Calculo un 10%. Bueno, fíjate, qué bueno que dices eso. Algunos dicen 50, algunos dicen, dicen 50, algunos dicen, está el 25% de la iglesia de Perú en las ciudades. Pero el 72% de la gente está en esas ciudades. Pero la iglesia está lejos de las ciudades. Y eso no solamente en Perú, eso en todo Latinoamérica. El gran problema es que la evangelización empezó en el campo. Eso. Y entonces no tenemos mucha experiencia en un trabajo urbano. Eso. La evangelización de los antiguos misioneros, que bueno, fueron muy valientes, hicieron mucho trabajo muy bueno, pero no lo hicieron en donde estaba la gente. Lo hicieron en donde estaban las minorías. Sí. Pero hay otro tema también, ¿ah? Estoy trabajando una tesis doctoral sobre imaginarios religiosos y estoy viendo la fundación de la Iglesia Evangélica Peruana en el centro del Perú, donde yo nací, para los años 30. Ok. Y encuentro lo siguiente. Aparecen misioneros que vienen de otro lugar, no son de allí, y se contactan, ahí la obra de Dios, con 2 personajes que son influyentes comerciantes en Huancayo. Estos comerciantes eran de clase media alta para su tiempo, y reciben el evangelio. Uno de ellos se convierte de una manera bien curiosa. Tenía varios hijos y la hija más querida se pierde. Y se quedó desesperado porque se extravió la chica. Y entonces le buscó
al hermano le dijo, si tú me ayudas a encontrar a mi hija, yo me entrego al Señor. Y la chica apareció y él cumplió. Y él fue uno de los líderes que movió la iglesia en esa zona. Y los primeros misioneros, curiosamente, los primeros obreros peruanos de esa zona, iban a los centros mineros. Y los centros mineros, usted sabe, no están en la ciudad, están en el campo. Exacto. Pero eran los centros dinámicos de economía. Y entonces se encontró que en esos centros aparecen las iglesias. Sí. Y después estos centros se van cerrando porque la minería era temporal y se trasladan las poblaciones a Lima, pero no había una estrategia para evangelización en Lima. Sí. Se fue la gente, no sé, tú que sabes de la historia de la iglesia en Perú, pero acá en México, las primeras iglesias evangélicas fueron presbiterianas, fueron en pueblos muy pequeños, así es. Y ahorita están cerradas porque ya no tienen personas, ¿sí? Porque la gente se fue de esos pueblitos, emigró a otras partes. ¿Sí? Incluso se informa de que algunos presbiterianos estuvieron en el movimiento de Pancho Villa. Sí, bueno, especialmente mi presbiterio en el norte de México. Sí. Sí, no, entonces, y hay otra situación. Los misioneros normalmente venían de los Estados Unidos, la mayoría de los misioneros vinieron de los Estados Unidos, y la mayoría de los misioneros de los Estados Unidos vienen de pueblos pequeños. Entonces ellos buscaron pueblos pequeños para hacer las misiones. Sí. Entonces hay muchas buena información. Qué bueno que estás haciendo esa tesis. Yo creo que podría servir mucho a la plantación de iglesias. Entonces hay que sacarla por ahí. Pero esto es una realidad. La iglesia no está donde está la gente. Sí. No solamente se quedó adentro de las paredes, sino se quedó fuera de las ciudades. Y si recuerdan, en el Antiguo Testamento, la gente, los gentiles, a la gente que se le llamaba gentil, vivían fuera de las ciudades. Los judíos vivían dentro de las ciudades, ¿sí? Y por eso estaban las formaciones de las murallas y demás, pero vivían fuera de las ciudades. La iglesia se quedó fuera de la ciudad también. Las ciudades necesitan estos movimientos del evangelio. Allá fuera de la ciudad no se necesita tanto un movimiento. Una iglesia puede hacer mucho más en un pueblito pequeño que en la ciudad misma. Entonces, es indispensable para las ciudades los movimientos del evangelio. Entonces, bueno, seguimos adelante. Un organismo vivo, la ciudad sigue viva. La ciudad no solamente es una ciudad, ¿cómo dijiste, Roger? ¿Una ciudad despierta o despierta totalmente? Una ciudad que no duerme. Una ciudad que no duerme, exacto. ¿Sí? Es una ciudad que se está moviendo constantemente. Y la iglesia todavía no tiene una visión por ir a los lugares donde la ciudad está creciendo. ¿Sí? Y luego eso nos repercute en el costo de los terrenos y de las construcciones, porque cuando ya queremos comprar terrenos es cuando ya está la ciudad ahí. Y cuando ya está toda la ciudad ahí cuesta demasiado caro. Pero pudimos haber tenido una visión por ir a donde la ciudad va a crecer y adelantarnos y caminar junto con la ciudad en ese crecimiento, ¿no? Pero bueno, esto es por eso estamos aquí. No se desanimen, al contrario. Por eso estamos viendo esto, por eso queremos plantar iglesias, por eso queremos crecer, por eso queremos educarnos mejor en el evangelio. Por eso estamos aquí, para poder hacer algo y cambiar el rumbo de nuestras ciudades. Ahora, ¿por qué ciudades? Les puedo dar
básicamente cuatro razones. La historia de la redención comienza en un jardín y termina en una ciudad. Esto lo dijo San Agustín en su libro La ciudad de Dios. Pero mira Génesis 2 y ve Apocalipsis 21. Génesis 2 empieza la cultura en un jardín, el jardín del Edén, y termina en la gran ciudad de la Nueva Jerusalén, ¿no? Pero, ¿por qué ciudades? Es bíblico. La Biblia nos habla de estas ciudades constantes, las ciudades de movimiento, la dinámica, las ciudades de refugio, las ciudades de sanidad, las ciudades en donde la gente tiene esperanza, ¿sí? En el Nuevo Testamento, como les decía, Jesús fue de ciudad en ciudad, y entre ciudades había aldeas, por eso llegaba también a las aldeas, pero iba de ciudad en ciudad, su objetivo era ciudad a ciudad, ¿sí? De Betania a Jerusalén en la Pascua, ¿no? Es bíblico. El apóstol Pablo iba de Corinto a otras ciudades, Tesalónica, de Roma a Corinto, y iba de ciudad en ciudad caminando y plantando iglesias. ¿Sí? Es bíblico, es contextual, lo que decía Roger también. Hay una diversidad cultural enorme. Necesitamos alcanzar esa diversidad cultural. Hay una cosa bien importante, Tim Keller lo dice mucho y otros líderes lo dicen mucho. Si no te gusta la ciudad para vivir, mira, preocúpate porque la ciudad te va a alcanzar algún día. Tú te puedes salir de la ciudad y nunca vas a poder correr, la ciudad te va a alcanzar. Pero si quieres alcanzar el mundo, ya no necesitas ir al mundo, ya no necesitas indispensablemente enviar misioneros a África, a Europa, a otros países, ¿sí? Las ciudades, los países, las naciones están llegando a Lima, están viniendo a Lima. Es contextual. En Lima podemos alcanzar. Es estratégico. Si alcanzas la ciudad, alcanzas al país. Es urgente. La gente está viniendo a las ciudades. El mundo se está volviendo urbano. Es urgente. Hagamos algo como iglesia. ¿Sí? Pero no podemos solos. ¿Sí? No vamos realmente a poder solos. Es necesario ayuda, es necesario ser muchos, es necesario una colaboración más efectiva. ¿Cómo? Ahora sí empezamos esto con el cómo. Y espero que pueda explicar bien esto por Zoom. Es mucho más fácil cara a cara, presencialmente. Pero lo que necesitamos es una visión teológica para la ciudad que es más grande que cualquier iglesia, que cualquier institución o que cualquier denominación. ¿Sí? Una visión teológica del Evangelio para Lima que es más grande que la iglesia presbiteriana, que la iglesia de Elmer, que City to City en Lima, que Misión al Mundo en Lima, que CRU en Lima, es más grande que cualquiera iglesia, institución o denominación solos. ¿Sí? No podemos solos. Entonces necesitamos una visión más grande. ¿Cuál es? Y esto les pregunto tal vez a los líderes denominacionales ahorita aquí. ¿Cuál es la visión para Lima? ¿Qué visión hay de la iglesia presbiteriana para Lima? Por ejemplo. Tuve la oportunidad, hará unos 25 años, de trabajar en la formación de las iglesias periféricas en Lima con la misión holandesa. Ok. Más que 30 años, 35 años. Yo venía de Huancayo,
provincia, era un migrante más. Okay. Y sociólogo, además enseñaba en la universidad a tiempo parcial. Y encontré lo siguiente, o sea, lo que pasaba conmigo también. Llegábamos a la ciudad y estábamos vacíos de afecto, vacíos de referentes, estábamos vacíos de sentido. Okay. Uno en provincia tiene referentes, tiene sentido, tiene relaciones de parentesco, uno estaba vacío acá. Okay. Y entonces, ese sentir, me di cuenta que no era el mío solo, de mi familia, sino de los migrantes, y empecé a conversar con ellos. Okay. Y les empecé a invitar a que vengan a la iglesia, y esto conversábamos con el equipo. En eso eran más sensibles, porque venían del exterior y ellos también estaban en ese mismo problema acá, ¿no? Sí. Entonces, la iglesia a la final se convirtió en una comunidad de inmigrantes, pero cada uno de ellos traía vivencias culturales de diferente lugar. Distintos, sí. Sí. Y entonces hubo un debate que tuvimos una vez. ¿Podemos ser presbiterianos pentecostales? Sí. Empezamos a estudiar muy seriamente la confesión y la confesión belga, que la usan los holandeses. Pero encontrábamos que los hermanos traían un sistema de expresividad muy psicológico. Son muy dados a estas expresiones psicológicas, a los sueños, a ciertas actividades de consultas, y entonces teníamos que ser sensibles a ellos. Okay. Y yo notaba muchas veces que la doctrina nuestra era demasiado racional para poder alcanzarlos. Wow. Y como sociólogo tenía que tratar de intermediar. Y tuvimos problemas en el presbiterio, porque la vida urbana de los hermanos antiguos no coincidían con esto, y les parecía chocante, parecía que como si estuviésemos degenerando a la iglesia presbiteriana, ¿no? Ese es otro tema también que juega mucho, las espiritualidades, las formas de las sensibilidades que se traen, sí, y que puedan expresarlo libremente. Ahora, aparte de ello, junto a esto, a veces los hijos habían tenido problemas para adaptarse, habían sufrido y habían encontrado refugio en las drogas. O sea, no solo encontrábamos migrantes, sino que los hijos ya eran drogadictos. Sí, entonces el problema era serio para saber abordarlo, ¿no? Pastor, pensando en la pregunta, ¿no? ¿Qué visión hay de la iglesia presbiteriana aquí en Lima? Nosotros tenemos que ser realistas con respecto a nuestra, digamos, institución, que nosotros, o a la influencia presbiteriana que tenemos aquí en Lima. Aquí en Lima tenemos nosotros 43 distritos, 43, y dentro de los cuales no pasamos de 10 distritos con influencia. Entonces, imaginémonos cuántos distritos nos falta llegar. Eso. Como iglesia presbiteriana, ¿no? O sea, digo presbiteriana, claro que hay de otras denominaciones también otros distritos, perdón, ¿no? Pero más o menos esa es la realidad que nosotros tenemos, ¿no? Claro, claro. Y bueno, y entonces, ¿dónde entra esto de movimiento? ¿Y cómo podemos desarrollar una visión teológica más grande que solamente plantar iglesias presbiterianas en Lima? ¿Sí? Y no estoy hablando, y no me tomen esto a mal, no estoy hablando de que la iglesia presbiteriana va a plantar iglesias pentecostales o iglesias metodistas, no estoy hablando de eso, sino qué tanto estamos dispuestos a colaborar con otros sin dejar lo nuestro.
sin dejar nuestras convicciones. Acá en México, Rafael, le decimos, oye, a lo mejor aquí necesitamos un presbicostal, ¿sí? Y es cierto, es cómo vamos a pensar, ¿no? Sin dejar nuestros principios fundamentales como presbiterianos, ¿cómo podemos realmente alcanzar a todas las culturas en la ciudad? Bueno, la verdad es que no podemos, porque de alguna manera lo que le llamamos nuestra tribu es la iglesia presbiteriana, y nuestra tribu está limitada a cierto tipo de personas. Por más que digamos que vamos a todas las personas, la verdad es que no es cierto. Hay muchos grupos culturales a los que la iglesia presbiteriana les es más difícil alcanzar, pero hay otros grupos que no les es tan difícil, pero que necesitan ayuda también para fundamentar la doctrina, etcétera, ¿no? Pero entonces por eso entra un movimiento del evangelio en el cual como presbiterianos podemos colaborar con otros. Y si no vamos a plantar una iglesia pentecostal, bueno, pero vamos a ayudar a otros que sí pueden plantar una iglesia pentecostal y plantarla ahí porque es la iglesia que más funciona ahí. Alguien por ahí puso en el chat, parece que los pentecostales han alcanzado o han tomado la ciudad. Bueno, la verdad es que de alguna manera existen por muchas partes, pero no pueden tomar la ciudad. No pueden en realidad porque no pueden alcanzar al tipo de gente que los presbiterianos alcanzamos. No pueden alcanzarlos, es muy difícil para ellos. Y por eso los pentecostales necesitan de los presbiterianos y los presbiterianos necesitamos de los pentecostales. Sí. Y un movimiento del evangelio tiene que ser colaborativo. Y empezamos, y otra vez quiero hacer énfasis en esto, tenemos que empezar nosotros como presbiterianos, nuestros presbiterios, a trabajar colaborativamente. De otra manera, va a ser muy difícil trabajar con otros, si entre nosotros no podemos trabajar juntos, ¿no? Ahora, ¿por qué? Porque ¿cómo una visión teológica más grande que la presbiteriana se puede dar en una ciudad? Déjenme compartirles esto. Juan 17 nos habla sobre la unidad. Son 3 oraciones. El centro de la oración es unidad. Jesús está orando al Padre y está pidiendo que el Padre y Él sean uno. Es la primera oración. Después Jesús ora al Padre para que los discípulos sean uno. Y después Jesús ora al Padre para que los que vienen después, a través de los discípulos, fueran uno. Y el objetivo es la visión teológica convincente, la más convincente que pueda estar. El objetivo de esta unidad. Hablamos de, quisiéramos ver más unidad en la ciudad, sí, pero ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo? Jesús lo dejó muy claro en Juan 17. El objetivo no es que la pasemos bien. El objetivo no es que nos amemos nada más los unos a los otros y pasemos rato y ya no nos ofendamos. Ese no es el objetivo. ¿Sabes cuál es el objetivo de la unidad de la iglesia? El objetivo, dice Jesús, para que el mundo crea en mí. Para que el mundo crea en mí, Señor, ayúdales a ellos a estar unidos. En otras palabras, si no están unidos, Señor, el mundo no va a creer en mí. Y muchas veces el mundo no cree y nosotros decimos que son malos, que no quieren creer, incrédulos, pero la verdad es que a veces la culpa es nuestra. La culpa es de qué tipo de evangelio estamos expresando,
un evangelio dividido, un evangelio que yo tengo el mejor evangelio, un evangelio que yo tengo la mejor evangelización, un evangelio que yo tengo el mejor dinero, el mejor templo, la mejor predicación. Bueno, lo que Jesús dice en Juan 17, dice, Señor, que estén unidos para que el mundo crea que tú me enviaste, para que el mundo crea en mí. Ahora, ¿cómo se da esa unidad? Les estoy presentando aquí seis requisitos de la unidad para un movimiento del evangelio. Confianza. Si no hay confianza entre los pastores del presbiterio, si no hay confianza entre los presbíteros, si no hay confianza entre las iglesias del presbiterio, si no hay confianza entre las denominaciones, un movimiento no se va a dar. Es imposible. No se puede dar esa unidad. Había desconfianza en los discípulos. Algunos querían ser los más grandes. Algunos querían ser el que se sentaba a la izquierda y a la derecha. Y otros decían, ¿qué está pasando? Uno de los discípulos traicionó a Jesús. ¿Habrá alguien más que lo traicione? Bueno, vino Pedro y lo negó 3 veces. Había desconfianza entre los discípulos. Había desconfianza. Por eso Jesús ora antes de irse, de hecho, antes de irse, ora por esto específicamente. Unidad, confianza entre los discípulos. Segundo característica, segundo requisito, humildad. Yo tengo el templo más grande de la ciudad, qué bueno, gracias a Dios. Tú no hiciste nada, Dios te dio todo. ¿Lo reconoces? Necesitas ser humilde. ¿Eres el mejor predicador? ¿Tenemos la mejor doctrina? Bueno, no la usemos para enorgullecernos. Usémosla para dar nuestra vida por los demás, como Jesús la dio por nosotros. Humildad. ¿Tenemos más dinero? Demos más al presbiterio. Demos más a la plantación de iglesias. Sí. No presentes un orgullo, sino presenta tu humildad. Tercero, necesitamos tener anhelos comunes. Esa es una visión convincente. Cuando tenemos anhelos comunes, nos juntamos y decimos, ¿qué podemos hacer por Lima? ¿Cuál es nuestra visión por Lima? Plantar iglesias en todos los distritos que tiene Lima, gracias a Dios. Bueno, ahora, ¿podemos hacerlo juntos o cada quien por su cuenta? Lima, una ciudad con 30% de pobreza extrema. ¿Lo reconocemos? ¿Podemos hacer algo juntos para pelear contra la pobreza? Sí. Generosidad. Aquí les voy a dar algo, les voy a decir algo que está sucediendo y es increíble, y yo creía que era imposible hace 8 años. Pero hay iglesias de diferentes denominaciones ayudando con dinero a iglesias que son de otra denominación distinta. Ayudando con dinero para plantar iglesias que no son de su propia denominación. Que se juntan iglesias de diferentes denominaciones para plantar iglesias juntas. Eso es generosidad. ¿Estamos siendo generosos realmente? Si decimos que tenemos la mejor doctrina, ¿la compartimos o la presumimos? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Testimonio. Guardar el testimonio de unidad ante la ciudad, de guardar el testimonio de humildad, de misericordia, ¿sí? Ante los demás. Y por último, celebración. Miren, esto lo he comentado varias veces, a lo mejor ya lo comenté con ustedes o algunos de ustedes, pero en México, en Monterrey, hubo iglesias después de la pandemia que celebraron
que algunas iglesias cerraron, tuvieron que cerrar. ¿Y sabes por qué celebraron? Porque los miembros de esas iglesias se vinieron a las iglesias que quedaron abiertas. Celebraron. No celebraron, no celebraron que sobrevivieron, celebraron que algunas cerraron, en lugar de lamentarse. ¿Sí? Eso fue triste ver esto en la ciudad. ¿Sí? Pero tú celebras que haya iglesias en el presbiterio que sean más grandes que la tuya. ¿Lo celebras o te lamentas de que tú no seas más grande? ¿Celebras que otras iglesias tienen más recursos? ¿Celebras que otros presbiterios están creciendo más? ¿O te lamentas porque tú no lo estás haciendo? ¿Te fijas? ¿Qué se necesita? ¿Qué se necesita? Preguntaba alguien al principio. ¿Qué se necesita? Esas 6 cosas. Pero ¿sabes qué? Te puedo decir algo. Estas 6 cosas no se van a dar por ti, no van a poder ser en ti, ni por tu decisión, ni por tu arrepentimiento. Esas cosas se van a dar porque el evangelio va a actuar en tu corazón y en el mío. Solamente así se puede dar esto. Estas 6 cosas no se dan por nosotros mismos, sino por lo que Jesús ya hizo por nosotros. Confianza unos en otros, unos a los otros, no se va a dar en forma natural, porque lo natural es desconfiar. Lo natural en la sociedad es desconfiar. Lo natural en el gobierno es desconfiar de sus ciudadanos. Lo natural de los ciudadanos es desconfiar del gobierno. Pero solamente el evangelio puede cambiar eso. Solamente el evangelio nos puede hacer humildes. Entonces, la respuesta es el evangelio. Es una visión teológica del evangelio, no una visión teológica estratégica, ni de planeación, una visión teológica del evangelio, para que genere generosidad, para que genere testimonio, para que celebres lo que está pasando en tu ciudad y que a lo mejor tú no pudiste hacer nada, pero otros sí. Que a lo mejor otros están haciendo más que yo. Que celebres esto. Y esto es solamente algo que el evangelio puede hacer. ¿Sí? Mira, vamos a ver una transición necesaria por un movimiento del evangelio. ¿Cuál es esa transición necesaria? Sí. Y en una ciudad hay necesidades espirituales y hay oportunidades del evangelio. En una ciudad, en donde dice oportunidades, lo ven ahí, donde dice oportunidades son todas las iglesias, las instituciones, las agencias, ¿sí?, que pueden hacer algo por su ciudad. Y las necesidades espirituales son el aborto, la situación esta de matrimonios del mismo género, del mismo sexo, la política mal llevada, etcétera. Esas son las necesidades espirituales, la pobreza, la drogadicción, etcétera. ¿Sí? Y tal vez lo que queremos es ir cambiando el curso de esas necesidades a través de las oportunidades del evangelio que tenemos. Pero la caja A, la roja, ¿sí?, estamos hablando de que una iglesia puede tener los mejores ministerios que tú puedas ver en una ciudad. Puede tener una visión teológica del evangelio muy buena. Pero sin embargo, una iglesia no tiene todos los dones de Cristo, los dones que nos da Dios para servir. Una sola iglesia no lo puede tener, y una sola iglesia no puede cubrir todas las necesidades espirituales. Pero entonces a veces nos vamos a varias iglesias juntas,
Y a esto le llamamos en la iglesia presbiteriana el presbiterio. Varias iglesias, organizaciones y ministerios de la misma o muy similar denominación o tradición teológica con una visión teológica del evangelio común. Puede ser muy bueno, puede ser un presbiterio muy bueno, puede ser un presbiterio que esté plantando iglesias, pero un solo presbiterio y solo presbiterianos no tienen todo lo que se necesita para una ciudad completa. Y tampoco abarcan todas las necesidades espirituales que tiene la ciudad. Pero ¿qué tal una caja C, en donde iglesias de instituciones y ministerios de diferentes denominaciones y tradiciones teológicas y culturales, pero una misma visión teológica del evangelio, están presentes? Miren, toda la iglesia de Jesucristo, perdón, ninguna denominación o ninguna sola iglesia tiene toda la verdad de Dios, la verdad que Dios nos ha revelado. Ninguna se puede decir, yo tengo toda la verdad. Véanme a mí, todos deben de ser como yo, porque nosotros los presbiterianos tenemos toda la verdad en todas las cosas. Ninguna podríamos decirlo. Sí. Tiene que ser toda la iglesia de Jesucristo. Algunas iglesias utilizan tanto ciertas doctrinas y podemos decir, bueno, no es tanto una doctrina sana, pero tal vez tenga cosas que nosotros necesitamos aprender y vamos aprendiendo poco a poco. Y por último, ya para terminar, dice Tim Keller, transformar una ciudad toma más que plantar algunas iglesias efectivas en ella o tener una ola de convertidos. Para transformar una ciudad es necesario un ecosistema, ¿sí? Y un ecosistema simplemente es esto, un conjunto de elementos que funcionan en forma colaborativa como un organismo vivo, porque la ciudad es un organismo vivo que se desarrolla natural e intencionalmente. Y déjenme compartirles esto. Un movimiento del evangelio es algo como esto. Empiezan a surgir las iglesias, las organizaciones, las denominaciones, las instituciones, muchas iglesias por toda la ciudad, pero necesitan estar en conjunto colaborando. Antes, de esta manera, están aisladas. Pueden ser grandes, pequeñas, muy fuertes, con mucho dinero, con muchos recursos, pero no abarcarían toda la ciudad. Pero ¿qué tal si nos conjuntamos? ¿Qué tal si trabajamos juntos? Entonces empieza un verdadero movimiento del evangelio, ¿sí? Y hasta aquí quiero terminar quiero terminar, ¿sí? Con esta gráfica. Estamos colaborar juntos para un movimiento del evangelio. Estamos realmente buscar el evangelio en nuestras iglesias, el evangelio entre los pastores, entre los líderes de las iglesias, para que haya confianza entre unos con otros, para que haya humildad, para que se empiece a haber generosidad, empiece a haber ese trabajo conjunto, empiece a haber celebración de unos con otros, empiece a haber esa sincronía y esa conexión los unos con los otros, ¿sí? Y hasta ahí termino. Entonces, Gamaliel, no sé si te dejé en problemas o va a servir de algo, pero si algo se les queda en su mente es: Jesús oró 3 veces y la tercera oración fue por ti y por mí, por los que habían de venir
para que si estamos juntos, si trabajamos en unidad, la gente entonces va a creer que Jesús es el Salvador. De otra manera, no van a creer. Un movimiento del Evangelio es indispensable. Amén. Amén, amén. Muchas Amén. gracias, Andrés. Hacemos extensiva la invitación a si hay preguntas, si hay alguna cosa quizás que quieras preguntar, consultar, ¿no? Del tema que hemos abordado, ¿no? De cómo crear ecosistemas. Ever, por favor. Pastor Andrés, gracias por esta exposición. Sé que es bastante motivadora para poder emprender y empoderar quizás a los miembros o a los líderes con quienes estamos trabajando para poder llegar con el Evangelio a cuantos lo necesitan y que Dios nos pueda utilizar. Pero en el marco del contexto en el cual nos encontramos, quizás también hay bueno, por lo menos yo experimenté en varios casos algo contraproducente en el hecho de que como presbiterianos quizás podemos manejar una doctrina reformada, pero al intento de poder trabajar en unidad, tú ves de que el otro grupo carismático está manejando casi como los problemas que lo tenía Pablo, ¿no? Del judaísmo, que la salvación no solamente es por gracia, sino también es porque tienes que hacer tantos días de ayuno, es porque tienes que vestirte con una camisa y con un pantalón, y si es que no eres, bueno, no lo eres creyente. Bueno, a mí me pasó eso en estos meses anteriores, y hasta cuando me enviaron con un pantalón jean me dijeron, el que teníamos acá era un falso profeta, no era un creyente, y cosas así. Entonces, cuando hay esas situaciones, ya un poquito pierdes la confianza de seguir trabajando en unidad. Es cierto, es muy cierto, y ahí está la lucha. Y ahí está la lucha. Después podemos hablar de cómo, ahorita quise empezar un poco más entre los mismos presbiterianos, pero después podemos hablar de cómo trabajar en diferentes niveles con personas que tienen la misma fe, es decir, conocen a Jesús y Jesús es el Salvador, y tenemos la misma fe trinitaria, tenemos la misma fe, pero tal vez no tenemos la misma visión, tal vez no tenemos los mismos conceptos doctrinales como los que estás hablando, ¿sí? Entonces, ¿cómo trabajar con personas así? ¿Cómo podemos trabajar con iglesias así? Sí se puede, pero necesitamos ejercitar mucho la humildad, buscar la confianza, ¿sí? Y bueno, esto no se puede platicar de todas estas cosas, pero habrá una segunda oportunidad para hablar sobre esto. Queda el tema de cómo el Evangelio entonces nos ayuda a poder trabajar en la unidad, ¿no? Así es. A pesar de los énfasis que podamos tener, cómo generar esto a partir del Evangelio. ¿Alguien más quisiera hacer alguna pregunta breve, por favor, para que así podamos ir interactuando con otras quizás necesidades o consultas que quieran hacer ustedes, hermanos? Adelante. Hoy día hemos tratado la relación unidad y diversidad. Me interesaría que veamos más tarde la racionalidad. Es un tema que no trabajamos en la iglesia. Yo trabajé y evangelicé sectores de clases medias, donde las Rafael, ¿es una pregunta o es un comentario? Solo para ir avanzando. Ya. Justo va para esta pregunta. Sí. Es una pregunta que va con un comentario. ¿Cómo trabajar en clases medias donde hay un interés más filosófico racional, con una epistemología positivista? ¿Estamos preparados también para ello? Esa es una de las cosas que valdría la pena mirarlas, ¿no? Claro, claro, y ese es un grupo cultural. Hay grupos culturales emocionales y hay grupos culturales racionales. Entonces,
Aún el servicio de adoración y el estilo de adoración afecta, ¿sí? Y debe de obedecer a el tipo de gente al que quieres alcanzar, ¿sí? Pero luego esperamos, Andrés, poder tratar también el asunto. Estamos este año retomando un poco el trabajo con Iglesia Misional, que es el proyecto que tenemos, o es el trabajo que tenemos para capacitar a personas en la plantación de aquello que Rafael le está comentando, ¿no? Que es cómo llegar a personas de diferentes culturas, ¿no? Diferentes formación, y vamos a tratar eso también cuando hablemos un poco de Iglesia Misional, y también posiblemente también con los webinars como hoy que estamos haciendo. ¿Hay alguna pregunta más, hermanos, por favor? Creo que nuestro hermano Justo Silva nos hace una pregunta. El problema es que podemos caer en las comunidades homogéneas. ¿Puede comentar un poco más, hermano Justo, para poder quizás que pueda responderse? Mil perdones que no use el video, pero la idea a veces tendemos a que un profesional evangeliza a otro profesional, por lo tanto hagamos iglesias profesionales o etcétera, clases altas, etcétera, cuando la riqueza de la iglesia es la diversidad cultural, la diversidad de todo tipo. Entonces creo que por ahí habría que tender. Lógicamente, en la misma iglesia, como decía nuestro querido hermano Rafael, pastor Rafael, hay necesidades racionales, pero no todos tienen estas necesidades, de modo que, y así, creo que cada uno contribuye también a una madurez de la iglesia con las necesidades que también tiene. Esa es un poquito la idea. Muchas gracias. La diversidad, entonces. Muy bien. ¿Alguien más desea hacer una pregunta? Aprovechemos, hermanos, para poder hacer las preguntas con relación al tema que hemos escuchado un poco. Recording stopped. Ya pararon ya pueden preguntar, entonces ya no van a ser grabados. Muy bien, siéntanse libres. Pastor, más que una pregunta, mi agradecimiento para Pastor Andrés. Muchas gracias, Pastor. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes y sigan haciendo este buen trabajo del Evangelio. Y de veras sigan creciendo. Si de alguna manera un día quieren ver un poco más sobre cómo funciona el Centro de Plantación de Iglesias, a lo mejor pueden venir a Monterrey, 2, 3 representantes y lo ven de viva voz, ¿verdad? Yo ya no trabajo ahí, pero yo dejé al pastor, que ahorita es el director, entonces tenemos muy buena relación y trabajamos juntos en Monterrey, tanto City to City como el Centro de Plantación de Iglesias. Muchas gracias, Andrés. Permítame un comentario o una invitación. Hermanos, gracias, Andrés, una vez más, y también quisiéramos mencionarles a ustedes que son líderes de la iglesia, son presbíteros, presidente de presbiterio, presidente de la Asamblea General, otros hermanos más que están en Lima, fuera de Lima. La idea de este webinar es un poco despertar el deseo, ¿no? Me ha gustado mucho esa interacción, la participación de ustedes con sus preguntas, y tenemos planificado hasta este final del año, hermanos, webinars, o sea, que serán momentos como este, ¿no? En la que podamos conversar sobre otros asuntos, ¿no? Por ejemplo, cómo iniciar una plantación de iglesia. Hemos hablado también hoy de la importancia del Evangelio, que es central, que es vital, que es importantísimo conversar sobre el Evangelio. Se da por sentado que conocemos, pero es importante poder recordar, poder profundizarnos más en lo que llamamos el Evangelio, ¿no? ¿Cómo comunicar el Evangelio también? Es un tema que vamos a tratar en estos meses que vienen en agosto, y otros asuntos más, ¿no? Que van a ser importantes. Esto tiene que ver con los webinars, entonces ya vamos a estar informando, el pastor Gamaliel va a estar informando, haciendo toda la promoción, pero también tenemos otro programa que es dirigido a plantadores, a personas que quieran saber la plantación o quieran formar parte de un equipo, porque una cosa que estamos aprendiendo, entendiendo, es que el plantador no está solo, no debe estar solo, debe formar parte de un equipo, y ese equipo es importante también que pueda participar.
Entonces, ya en este curso de Iglesia Misional partimos intentando definir qué es el Evangelio, ¿no? Temas como la contextualización, cómo el Evangelio transforma nuestras vidas. Hemos hablado también de esto, ustedes han comentado que primero necesitamos nosotros ser transformados. Entonces, este programa de Iglesia Misional tiene el propósito de capacitar, entrenar a jóvenes pastores, líderes, presbíteros que quieran ser parte de un equipo junto con quizás un plantador para capacitarse y entrenarse en esto que es importantísimo de la plantación de iglesia, ¿no? Es una manera como buscamos también que nuestra cultura, nuestra sociedad sea transformada, ¿no? Aquello que ha mencionado Andrés. Entonces, hermanos, es importantísimo, acompáñenos en estas próximas entrenamientos, capacitaciones. Gracias por su participación. Voy a darle paso. Elmercito. Sí. Solo hay una curiosidad nomás, por favor. Preguntarle al pastor Andrés si conoce la Liga Bíblica en México, que tiene un ministerio de plantación de iglesias. Sí la conozco. Sí. Perfecto. Muy bien, gracias, hermano. Voy a dar paso entonces al pastor Gamaliel, que es el coordinador del curso, para que continúe entonces creo que ya va a dar fin a nuestra transmisión hoy. Bien, gracias, pastor Elmer. Gracias a cada uno de ustedes, en especial pastor Andrés. Muchas gracias por su participación, muy edificativo el día de hoy. Yo me quedo con esto, ¿no? El movimiento del evangelio tiene que ser colaborativo. Muy interesante, ¿no? Muy bien, hermanos, vamos a finalizar entonces este tiempo, agradeciendo a Dios por estos momentos, y momentos como así esperamos tener durante todo este año. Pastor, estaremos también en contacto con usted para poder escucharlo más adelante. Muchas gracias. Voy a pedir que el pastor Roger nos despida entonces con unas palabras de oración. Amén. Oremos. Soberano Dios, muy agradecido delante de ti por esta linda oportunidad de poder conectarnos con nuestros hermanos de diferentes lugares del país, y por la labor que viene cumpliendo el pastor Andrés Garza. Gracias, Señor, por que tú le permites también fomentar todo esto que vamos aprendiendo sobre la centralidad del Evangelio. Amén. Pastor Roger, su micrófono está apagado. Pastor Roger, su micrófono está apagado. Acompáñanos, Señor, con tu espíritu. Acompáñanos, fortalécenos para seguir cumpliendo con nuestra labor y en nuestras respectivas iglesias. Oramos por nuestro país, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Hermanos, ¿pueden prender sus cámaras, por favor, para tomarnos una fotografía todos del recuerdo? Por favor. Adelante. Por favor, hermanos. Cámaras, por favor, así para... Muchas gracias a ustedes, hermanos. Gracias a todos. A ver. Elmer, usted nos indica. Ya, la sonrisa, por favor. Pastor Roger, también ahí, por favor. Ya, listo. Una fotito más, hermanos, así para... Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga. Muchas gracias, Pastor Andrés. Muchas gracias. Bendiga a todos. Gracias, Pastor Andrés. Un abrazo. Gracias, hermanos. Gracias. Dios les bendiga. Gracias. Estamos en Gracias a todos. Bendiga. Gracias. Gracias. Así de tiempo. Gracias. Mira, ves. Hola. Gracias. Dios te bendiga. Gracias, Pastor Walter. Buenas noches, Pastor Roger. ¿Cómo estás? Luis. Bien, Víctor, buenas noches. Ya nos vamos ahí al... Buenas noches, hermanos. Muchísimas gracias. La ha pasado por acá y no ha pasado por... Muy amable. Muchísimas gracias con todos. Un abrazo. Bendiciones a todos. No se olviden que el lunes tenemos reunión. El lunes,
Ya, No te bendiciones. cases ni te Nos embarques de vemos. lunes. Cuídense. Gracias, Ya está Pastor cerca, Walter, ya está gracias. cerca junio. Bendiciones. Claro, claro, hay que preparar, encontrarnos en junio, hermanos. Gracias, Pastor Rojas, nos vemos. Macedonio, un abrazo, amigo. Ahí estamos, un gusto verte. Muy bien, muy bien. Hola, Macedonia. Dice Macedonia. Buenas noches. Bien. Mi micrófono está apagado. Ah, Macedonio, un gusto verte después de tiempo, hermano. ¿Ah? Qué bueno. Gracias, estamos orando siempre por ti. Gracias, hermano. Gracias, Pastor Adrián. Muy bien. Ya, voy a cerrar la sesión, ¿ya? Hermanos. Walter, un abrazo. Gracias, hermano. ¿ya? Muy buenas noches. Que el Señor les bendiga. Walter, no olvides entonces de pasarlo para YouTube. Perfecto. Gracias.